Capítulo 4. Gobernantes de Terabitia. Como las clases habían comenzado el primer martes después de la fiesta del Día del Trabajo, fue una semana corta. Y eso estuvo muy bien, porque cada día era peor que el anterior. Leslie siguió juntándose con los chicos en el recreo y ganaba todos los días. Ya para el viernes, muchos chicos de cuarto y quinto se habían separado para ir a jugar al Rey de la Montaña en la pequeña colina entre los dos campos. Como solo quedaron unos pocos, no se necesitaron las eliminatorias, y eso le quitó el suspenso. Correr ya no era divertido, y todo por culpa de Leslie. Ahora Jess sabía que jamás podría ser el mejor corredor de cuarto y quinto, y su único consuelo era que Gary Fulcher tampoco. Hicieron lo que correspondía para actuar como si les interesara la carrera del viernes, pero cuando terminó y Leslie volvió a ganar, todos supieron que, de alguna forma, las carreras habían llegado a su fin. Por lo menos era viernes, y la señorita Edmonds estaba de vuelta. El grupo de quinto tuvo clases de música después del recreo. Jess había pasado junto a la señorita Edmonds en el vestíbulo, y ella se había detenido para hacerle mil preguntas. ¿Seguiste dibujando este verano? Sí, señorita. ¿Puedo ver tus dibujos o son privados? Ya se quitó el pelo de su colorada frente. Se los mostraré, señorita. Una hermosa sonrisa con dientes parejitos iluminó su rostro y sacudió sobre sus hombros su negra y brillosa cabellera. ¡Genial! Dijo. Luego nos vemos. Él asintió y le devolvió la sonrisa, sintiendo un hormigueo cálido y tibio hasta los dedos de los pies. Ahora, sentado en la alfombra del salón de maestros, sentía la misma calidez con el puro sonido de su voz. Cuando hablaba, hasta su voz normal parecía burbujear desde el fondo de su ser, rica y melodiosa. La señorita Edmund se puso a juguetear con su guitarra unos minutos mientras hablaba y preparaba las cuerdas al ritmo del tintineo de sus pulseras y el rasgueo de los acordes. Como siempre, llevaba sus jeans y estaba sentada con las piernas cruzadas, como si así acostumbraran a sentarse todos los maestros. Le preguntó a algunos chicos cómo estaban y qué tal les había ido en vacaciones. Ellos balbucearon al contestar. No le habló directamente a Jess, pero lo miró con esos ojos azules que hicieron que él sintiera una tensión semejante a una de las cuerdas de la guitarra. Se fijó en Leslie y pidió que alguien se la presentara. Una de las niñas lo hizo, muy religiosamente. Entonces le sonrió a Leslie y Leslie le sonrió a ella. Era la primera vez que Leslie sonría desde que había ganado la carrera el martes. ¿Qué te gusta cantar, Leslie? Ah, lo que sea. La señorita Edmonds tocó algunos acordes y luego comenzó a cantar, en su voz más baja que lo acostumbrado para esa canción en particular. Y veo una tierra clara y brillante, y el momento se acerca, en el que viviremos en esa tierra, tú y yo, tomados de la mano. Los chicos comenzaron a unirse, primero bajito, para igualar la intención de ella, pero como la canción iba en aumento, al final toda la escuela podía escuchar sus voces en el coro, libres para ser tú y yo. Atrapado por el deleite de cantar, Jess volteó y su mirada se encontró con la de Leslie. ¿Le sonrió? ¿Por qué demonios no? No había ninguna razón que se lo impidiera. ¿A qué le tenía miedo? Ay Dios, a veces se portaba como un auténtico y verdadero tarado. Asintió con la cabeza y volvió a sonreír. Ella le devolvió la sonrisa. Sintió al mismo tiempo, en el salón de maestros, que una nueva etapa de su vida había comenzado, y que era porque él así lo había decidido. No tuvo que decirle a Leslie que había cambiado su opinión acerca de ella. Ya se había dado cuenta. En el autobús, ella se dejó caer a su lado y se le repegó un poco para hacerle lugar a Maybelle, y que cupieran los tres en el mismo asiento. Se puso a hablar de Arlington, de la enorme escuela suburbana a la que asistía, una escuela con un sensacional salón de música, pero eso sí, sin una maestra tan hermosa o agradable como la señorita Edmonds. ¿Había gimnasio? Sí, creo que había gimnasio en todas las escuelas. O bueno, en casi todas. Suspiró. Ah, lo extraño mucho. Soy buenísima en gimnasia. Me imagino que odias estar aquí. Sí. Se quedó callado un momento, pensando, supuso Jess, en su vieja escuela, que el gimnasio resplandeciente y nueva, con un gimnasio más grande todavía que el de la secundaria.
Y seguro tenías muchos amigos allá. Sí. ¿Y por qué vinieron para acá? Porque mis papás están reconsiderando su estructura de valores. ¿Cómo? Decidieron que estaban demasiado ensimismados en el dinero y el éxito. Así que se compraron esa vieja granja y vamos a vivir en ella y a trabajarla y a pensar en lo que realmente importa. Jess se quedó mirándola con la boca abierta. Lo sabía, pero no lo podía evitar. Esto era lo más ridículo que había escuchado jamás. Pero tú eres la que está pagando. Sí. ¿Por qué no pensaron en ti? Lo hablamos muchas veces, explicó ella pacientemente. Yo también quería venir. Miró por encima del hombro de él y a través de la ventanilla. Nunca sabes en realidad cómo van a ser las cosas que te imaginas. El autobús se detuvo. Leslie tomó la mano de Maybelle para que bajara. Jess la siguió, tratando de entender cómo era posible que dos personas adultas y una chica inteligente como Leslie desearan dejar voluntariamente una vida cómoda en los suburbios a cambio de estar en un lugar como este. Los tres miraron al autobús cuando arrancó. Ya no se puede vivir de una granja, no como antes, ¿sabes? Dijo Jess finalmente. Mi papá tiene que ir a Washington a trabajar, si no, no nos alcanzaría el dinero. El dinero no es el problema. Claro que es el problema. Quiero decir que no lo es para nosotros, dijo Leslie con frialdad. Le tomó un minuto entender lo que quería decir. Jess no conocía gente para la cual el dinero no fuera un problema. Oh, trataría de no hablar de dinero con ella en lo sucesivo. Pero Leslie tenía otros problemas en Lark Creek que podían causar más alboroto que la falta de dinero, como el asunto de la televisión. Todo comenzó con la señora Myers cuando leyó en voz alta una composición que Leslie había escrito acerca de su pasatiempo. Todos tenían que escribir un texto sobre su pasatiempo favorito. Jess había escrito sobre fútbol, que era algo que en realidad odiaba, pero tenía el suficiente sentido común para saber que si escribía sobre dibujo, todo el mundo se iba a burlar de él. La mayoría de los niños juraba que su pasatiempo favorito era mirar los juegos de los Piles Rojas de Washington en la tele. Las niñas estaban divididas entre aquellas a las que no les importaba lo que la señora Myers dijera, y que hablaron de sus programas favoritos de concursos, y aquellas que querían sacar puro 10, como Wanda Caymore, que dijo que su pasatiempo era leer buenos libros. Pero la señora Myers no leyó ningún otro trabajo en voz alta, solo el de Leslie. Quiero leer esta composición en voz alta, por dos razones. Una, porque está hermosamente escrita. Y dos, porque habla de un pasatiempo de lo más inusual para una niña. La señora Myers le brindó a Leslie una sonrisa especial el primer día de clases. Leslie solo miraba a su pupitre. Ser la consentida de la señora Myers era veneno puro en la escuela Lara Creek. Buceo por Leslie Burke. La voz aguda de la señora Myers cortó las oraciones de Leslie en frases breves y chistosas, pero aún así el poder de las palabras de Leslie llevó a Jess con ella bajo el agua oscura. De pronto, le costó trabajo respirar. ¿Qué tal que bajas si tu visor se llena de agua y no puedes subir a tiempo? Se estaba ahogando y sudaba. Trató de reprimir el pánico. Este era el pasatiempo favorito de Leslie Burke. Nadie podía inventar que el buceo era su pasatiempo favorito si en verdad no lo era. Eso significaba que Leslie Burke lo practicaba a menudo, que no le daba miedo sumergirse en el agua e ir abajo, a un mundo sin aire y con muy poquita luz. Cielos, él era un cobarde. ¿Cómo era posible que se pusiera a temblar solo de estar oyendo a la señora Myers leer lo que Leslie había escrito? Era más bebé que Joyce Ann. Su papá esperaba que él ya fuera un hombre. Y aquí estaba, dejando que el relato de una niña, que no llegaba a los 10 años, lo asustara hasta ponerse verde, solo por saber cómo era estar en el fondo del mar. Tonto, tonto, 1000 veces tonto. Estoy segura, dijo la señora Myers, que ustedes están tan impresionados como yo con la emocionante composición de Leslie. ¿Impresionado? Uy, casi se había ahogado. En el salón se oía el arrastrar de pies y el movimiento de papeles.
Ahora les voy a dejar una tarea, quejas ahogadas, que estoy segura que les encantará. Rumores de incredulidad. Hoy, en el canal 7, a las 8 de la noche, va a haber un especial acerca de un explorador submarino muy famoso, Jacques Cousteau. Quiero que todos lo vean y que escriban una hoja diciendo lo que aprendieron. ¿Una hoja completa? Sí. ¿Cuenta la ortografía? ¿Qué? ¿No siempre cuenta la ortografía, Gary? Los dos lados de la hoja. Con un lado basta, Wanda Kate, pero les daré más puntos a los que hagan más trabajo. Wanda Kate sonrió delicadamente. Uno podía darse cuenta de que ya su punzante cabeza estaba planeando escribir 10 páginas. Señora Myers. ¿Sí, Leslie? Santo Dios, a la señora Myers se le iba a arrugar la cara si seguía sonriendo así. ¿Y si no se puede ver el programa? Les dices a tus papás que es para una tarea. Estoy segura de que no pondrán objeciones. Y si... La voz de Leslie se quebró. Entonces sacudió la cabeza y se aclaró la garganta para que la voz le saliera con más fuerza. Si no hay tele en casa... Híjole, Leslie, no digas eso. Siempre podrás ver mi tele. Pero era demasiado tarde para salvarla. El siseo de la incredulidad se estaba convirtiendo en un susurro de desprecio. La señora Myers parpadeó. Bueno, parpadeó un poco más. Cualquiera podía darse cuenta de que ella también estaba tratando de salvar a Leslie. Bueno, en ese caso se puede escribir una página sobre cualquier otro tema. ¿De acuerdo, Leslie? Trató de sonreírle a Leslie por encima del revuelo que se había armado en su clase, pero fue inútil. ¡Silencio, silencio, silencio! Su sonrisa para Leslie se convirtió, rápida y amenazantemente, en un ceño que silenció la tormenta. Repartió hojas mimeografiadas con ejercicios de aritmética. Jess miró de reojo a Leslie. Su cara, inclinada ante la hoja, estaba roja y encendida. A la hora del recreo, mientras jugaba el rey de la montaña, Jess advirtió que Leslie estaba rodeado por un grupo de niñas liderado por Wanda Kay. No alcanzaba a escuchar lo que decían, pero podía asegurar, por la forma orgullosa en la que Leslie echaba la cabeza hacia atrás, que se estaban burlando de ella. Entonces Greg Williams lo agarró y mientras se peleaban, Leslie desapareció. La verdad es que no era asunto suyo, pero hizo rodar a Greg cuesta abajo con todas sus fuerzas y se despidió con un "me tengo que ir", dirigido a nadie en particular. Se colocó frente a la entrada del baño de las niñas. Leslie salió después de unos minutos. Se dio cuenta de que había estado llorando. Oye, Leslie, dijo suavemente. ¡Vete! Se dio la vuelta abruptamente y se fue en sentido contrario caminando rápido. Con un ojo puesto sobre la puerta de la dirección, fue tras ella. Se suponía que nadie podía andar por los corredores a la hora del recreo. Leslie, ¿qué te pasa? Sabes perfectamente qué me pasa, Jess Arons. Sí, dijo y él se frotó el pelo. Si hubieras mantenido la boca cerrada. Es que puedes ir a mi casa a ver el programa en mi... Pero ella ya se había dado la vuelta e iba como rayo por el corredor. Antes de que pudiera terminar la frase y alcanzarla, le cerró la puerta del baño de mujeres en las narices. Jess salió del edificio. No podía arriesgarse a que el señor Turner lo viera cerca del baño de mujeres y que pensara que él era un pervertido o algo por el estilo. Al salir de las clases, Leslie se subió al autobús y se fue al fondo, a la esquina del asiento largo de hasta atrás, el asiento de los más grandes. Él le hizo una seña con la cabeza para que se sentara más adelante, pero ni siquiera lo miró. Jess veía por la ventanilla cómo se acercaban. Las mandonas de secundaria con grandes boobies y los chicos crueles, flacos y con los ojos amenazantes. La iban a matar porque se habían sentado en su territorio. Se levantó de un brinco, corrió hasta el fondo del autobús y la tomó del brazo. Tienes que venir a sentarte en tu lugar, Leslie. Todavía estaba hablando con Leslie cuando sintió a los chicos mayores empujando por el estrecho pasillo. Efectivamente, Janice Every, la chica que dedicaba su vida a espantar a cualquier chico más pequeño que ella. Dijo: "Quítate, niño". Ya se plantó lo más firmemente que pudo.
aunque sentía el corazón detrás de la nuez de Adán. Vamos, Leslie, dijo, y se obligó a voltear y a mirar a Jay Sabri de arriba abajo. Una mirada de esas que comienzan en el pelo, rubio y chino, pasan por la blusa, muy apretada, bajan por los jeans anchos y terminan en los tenis gigantes. Cuando terminó de mirarla, tragó saliva y dijo con voz casi tranquila: No creo que haya suficiente espacio para Jenny, Sabri y tú. Alguien abucheó. Los Weight Watchers te esperan, Jennys. Los ojos de Jenny se enloquecieron de odio, pero se hizo a un lado para permitir que Leslie y Jess pasaran y se sentaran en sus lugares. Leslie echó un vistazo hacia atrás mientras se sentaban, y luego se inclinó. Algo te va a hacer por haberle dicho eso, Jess. Híjole, sí que está enojada. Jess sintió agrado por el tono de respeto que había en la voz de Leslie, pero no se atrevió a mirar atrás. —¡Rayos! —exclamó—. ¿Crees que voy a dejar que una vaca tonta como ella me asuste? Para cuando por fin bajaron del autobús, ya podía tragar un poco de saliva sin ahogarse de los nervios. Hasta le hizo una señal de despedida de la ventanilla trasera del autobús cuando este arrancó. Leslie le sonría por encima de la cabeza de Maybelle. —Bueno —dijo alegremente—, nos vemos. Oye, ¿quieres que hagamos algo en la tarde? Yo también quiero hacer algo en la tarde, gritó Maybelle. Jace miró a Leslie. Sus ojos decían no. No esta vez, Maybelle. Leslie y yo tenemos que hacer algo solos hoy. Llévate mis libros a casa y dile a mamá que estoy con los Burke. ¿Sale? No tienen que hacer nada, ni han planeado nada. Leslie se acercó y se inclinó sobre Maybelle, poniendo la mano en el delgado hombro de la pequeña. Maybelle, ¿quieres unas muñecas de recortar nuevas? Maybelle miró de lado, llena de recelo. ¿De qué tipo? ¿De la vida de la América colonial? Maybelle negó con la cabeza. Quiero de las vestidas de novia o Miss Universo. Bueno, puedes hacer como que estas son de las muñecas de novias que se recortan, porque tienen unos vestidos muy largos y bonitos. ¿Qué les pasó a sus muñecas? Nada, son nuevecitas. ¿Y por qué no las quieres si están tan bonitas? Cuando tengas mi edad, Leslie suspiró levemente. Vas a ver que ya no te van a dar ganas de jugar con muñecas de papel. Mi abuelita me las mandó. Ya sabes cómo son las abuelitas. Como que se les olvida que uno crece. La única abuela que tenía Maybelle vivía en Georgia y nunca le había enviado nada. ¿Y ya las recortaste? No, de verdad. Y además, solo las tienes que quitar porque el papel tiene agujeritos. Y la ropa también. No necesitas tijeras. Los dos se dieron cuenta de que Maybelle comenzaba a ceder. Oye, ¿y si vienes conmigo y con Leslie a la casa de los Burke y las ves? Empezó a decir Jess. Si te gustan, te las llevas a casa cuando regreses a decirle a mamá dónde estoy. ¿Va? Después de que Maybelle subió la cuesta a paso veloz con su nuevo tesoro, Jess y Leslie se dieron la vuelta. Corrieron por el terreno que estaba detrás de la casa de los Perkins y subieron el lecho seco del arroyo que separaba el bosque de las tierras de labranza. Allí había un viejo manzano justo en la orilla del arroyo. Alguien hacía mucho tiempo había dejado colgada una cuerda en sus ramas. Se turnaron para columpiarse en la cuerda sobre el arroyo. Era una gloriosa tarde de otoño y sus miradas hacia arriba mientras te mecías te daba la sensación de estar flotando. Jess se arqueó hacia atrás y fue como si bebiera el rico y claro color del cielo. Estaba flotando, flotando como una nube blanca y esponjada, de un lado a otro en el azul del cielo. ¿Sabes qué necesitamos? Le gritó Leslie. Embelesado por la visión del cielo, no podía imaginar algo que les hiciera falta en el mundo. Necesitamos un lugar que sea solo para nosotros dos. Sería tan secreto que nunca le hablaríamos de su existencia a nadie en el mundo. Jess se volvió a columpiar y arrastró los pies para frenar. Leslie bajó la voz hasta que se convirtió en una especie de susurro. Podría ser un país secreto, continuó, y tú y yo seríamos los gobernantes de ese país.
Sus palabras movieron algo dentro de él. Le habría gustado gobernar algo, aunque fuera algo de mentiras. Sale, dijo. ¿Dónde lo tendríamos? Allá, en el bosque, donde nadie supiera que está y pudiera venir a arruinarlo. Había partes del bosque que no le gustaban a Jess, lugares oscuros, donde era casi como estar bajo el agua, pero no lo dijo. Ya sé, dijo empezando a emocionarse. Podría ser un país mágico como Narnia, y la única forma de entrar ahí es cruzar el arroyo columpiándose con esta cuerda encantada. Los ojos le brillaban. Agarró la cuerda. Vente, dijo. Vamos a buscar el lugar para construir nuestra fortaleza. Apenas habían caminado unos metros dentro del bosque, lejos del lecho del arroyo, cuando Leslie se detuvo. ¿Qué te parece si lo construimos aquí? Perfecto, dijo él, aliviado, porque no había tenido necesidad de adentrarse más en el bosque. Algún día iría con ella, por supuesto. No era tan cobarde como para negarse a explorar un poco de vez en cuando en las partes más profundas, ahí entre las columnas sombrías de los altos pinos. Pero algo para todos los días, un lugar permanente. Tendría que ser justo donde estaban, aquí donde los cerezos salvajes y los encinos jugaban a las escondidas entre los olmos y los robles, y el sol resplandecía en los arroyos dorados entre los árboles y les mojaba con agua tibia de las raíces. Seguro, repitió, asintiendo vigorosamente. La maleza estaba seca y sería fácil de limpiar. El suelo estaba casi parejo. Este será un buen lugar para construir. Leslie llamó a su país secreto Terabitia y le prestó a Jess todos sus libros sobre Narnia, para que supiera cómo son las cosas en los reinos mágicos, cómo se debe proteger a los animales y a los árboles y cómo debe portarse un gobernante. Esa fue la parte difícil. Cuando Leslie hablaba y las palabras le salían de forma majestuosa, no se daba cuenta de que ella era una verdadera reina. Pero él a duras penas podía con el inglés común, así que no le sería nada fácil emplear el lenguaje poético de un rey. Sin embargo, podría fabricar cosas. Arrastraron tablones y otros materiales de la pila de desechos que estaba detrás del pastizal de la señorita Bessie y construyeron su fortaleza en el lugar que habían encontrado en el bosque. Leslie llenó una lata de kilo y medio de café con galletas saladas y frutas secas, y otra de medio kilo con cordones y clavos. Encontraron 5 botellas vacías de Pepsi que lavaron y llenaron con agua limpia por si acaso. Como decía Leslie, hubiera un bloqueo. Como Dios en la Biblia, ellos miraron aquello que habían hecho y les pareció muy bien. Deberías hacer un castillo de Terabitia, para que lo colguemos en el castillo, dijo Leslie. No puedo. Le resultaba imposible explicárselo de manera que Leslie pudiera comprender cómo deseaba extender la mano para capturar la vida que vibraba a su alrededor y cómo, cada vez que lo intentaba, se le escapaba de la punta de los dedos, dejando un fósil seco en la página. Es que no puedo dibujar la poesía de los árboles, le dijo. Ella asintió. No te preocupes, le dijo. Algún día podrás. Le creyó, porque en la luz sombría de su fortaleza todo le parecía posible. Los dos eran dueños del mundo y ningún enemigo, ni Gary Fulcher, ni Wanda K. Moore, ni Janice Avery, ni los propios miedos y creencias de Jess, ni los adversarios que Leslie imaginaba que serían capaces de atacar Teravita, podrían derrotarlos jamás. Unos días después de que terminaron de construir su castillo, Janice Avery se cayó del autobús de la escuela y dio de gritos, asegurando de que Jess le había metido el pie cuando ella iba pasando. Hizo tal escándalo que la señora Pretnis, la conductora, se vio obligada a bajar a Jess del autobús y tuvo que caminar los 5 kilómetros que lo separaban de la casa. Cuando al fin Jess pudo llegar a Terabitia, Leslie estaba acurrucada, tratando de leer bajo una de las rendijas del techo por las cuales se filtraba la luz. En la portada del libro había una ilustración de una orca atacando a un delfín. ¿Qué haces? Entró y se sentó en el suelo junto a ella. Leyendo. Tenía que ocuparme con algo. Esa chica. Su rabia salió disparada de la superficie. No importa.
A mí no me agobia caminar y no fue tanto. Que era una pequeña caminata comparada con lo que James Avery podía haberle hecho. Es el principio del problema, Jess. Eso es lo que debes entender. Hay que entender a la gente que es así. De otra forma, se convierten en tiranos y dictadores. Jess se inclinó y le quitó el libro de las manos, fingiendo que estudiaba la ilustración sangrienta de la portada. ¿Estás buscando ideas? ¿Qué? Pensé que estabas buscando ideas de cómo le vas a hacer para detener a James Avery. No, tonto. Estamos tratando de proteger a las ballenas. Se pueden extinguir. Él le devolvió el libro. Tú eres de las que salvan a las ballenas si le disparas a la gente, ¿verdad? Finalmente, ella sonrió. Algo así, me imagino. Oye, ¿has oído hablar de la historia de Moby Dick? No. ¿Quién es él? No, bueno, había una vez una ballena blanca gigante que se llamaba Moby Dick. Y Leslie comenzó a contar la maravillosa historia de una ballena y un loco capitán de barco que estaba decidido a cazarla. Los dedos Jess le picaban de las ganas que tenía de dibujarla. A lo mejor, si tuviera las pinturas adecuadas, podría hacerlo. Tenía que existir una forma de que pintara la ballena de color blanco, reluciente contra el fondo del agua oscura. Al principio se evitaban en la escuela, pero para octubre ya no les importaba ocultar su amistad. Mary Fulcher, al igual que Brenda, sentía un gran placer por molestar a Jess hablando de su novia. A Jess no le importaba en lo absoluto. Él sabía que una novia, así como lo hacía Gary, era alguien que te perseguía por el patio y te trataba de agarrar para darte besos. No podía, por más que tratara, imaginarse a Leslie correteando a un chico. Era como imaginar a doble papada Myers tratando de trepar por el asta bandera. Gary Fulcher se podía ir al ya sabes dónde y hacer lo que se le diera la gana. La verdad es que, salvo la hora del recreo, había poco tiempo libre en la escuela, y como ya no había carreras, Leslie y Jess acostumbraban buscar un lugar silencioso en el campo para sentarse y platicar, con excepción de la media hora mágica de los viernes. El recreo era todo lo que le gustaba a Jess en la escuela. Leslie siempre salía con algo gracioso que hacía que los días fueran soportables. Muchas veces eran chistes sobre la señora Myers. Leslie era del tipo de niña que se sentaba en su pupitre y guardaba silencio. Nunca secreteaba, ni estaba papando moscas o mascando chicle. Siempre entregaba tareas preciosas. Pero aún así tenía el cerebro tan lleno de travesuras que si la maestra hubiera podido asomarse y descubrirlo a través de la máscara de perfección que Leslie usaba, la habría sacado del salón dando gritos de horror. A Jess le costaba mucho trabajo mantener una cara seria en las clases mientras se imaginaba qué sería lo que pasaba detrás del aspecto angelical de Leslie. Una mañana, según le contó Leslie en el recreo, se le había pasado imaginando a la señora Myers en uno de esos campamentos a los que iban las señoras gordas a bajar de peso, allá por Arizona. En sus fantasías, la señora Myers era de esas comedoras compulsivas que esconden pedazos de dulce en los lugares más inesperados, el grifo de lavado del agua caliente, para luego ser descubierta y humillada delante de las otras señoras gordas. Esa tarde, Jess tuvo varias visiones de la señora Myers subiéndose a una báscula para pesarse, vestida solo con una faja roja. ¡Estás haciendo trampa de nuevo, Gussie!, le decía la directora, alta y flaca, y la señora Myers estaba al borde de las lágrimas. ¡Yes, Sarons! La voz aguda de la maestra puso fin a su ensueño. No pudo mirar la cara mofletuda de la señora Myers. Le iba a dar un ataque de risa. Fijó la mirada en el borde disparejo de su falda. Sí, señora. Necesitaba que Leslie lo preparara. La señora Myers siempre lo cachaba cuando tenía la mente por otro lado, pero nunca parecía sospechar que Leslie no estuviera prestando atención. A escondidas, miró en la dirección de Leslie, quien parecía absolutamente absorta en su libro de geografía. Al menos esa impresión daba, sobre todo para quienes no la conocían. Terabitia era un lugar frío en noviembre.
No se atrevieron a encender una hoguera en el castillo, aunque a veces encendían una afuera y se acurrucaban cerca de ella. Durante un tiempo, Leslie había tenido dos sacos de dormir en el castillo, pero en diciembre su papá notó que ya no estaban, y ella se vio obligada a devolvérselos. De hecho, fue Jess quien la obligó a devolvérselos. No exactamente porque les tuviera miedo a los Burke, no. Los padres de Leslie eran jóvenes, con dientes blancos y parejitos, y muchísimo pelo, los dos. Leslie los llamaba Judy y Bill, y eso molestaba a Jess más de lo que se atrevería a aceptar. No era asunto suyo cómo les dijera a Leslie a sus padres, pero no lograba acostumbrarse. Los dos eran escritores. La señora Burke escribía novelas y, según Leslie, era mucho más famosa que el señor Burke, quien escribía sobre política. El librero donde tenían los libros era digno de verse. La señora Burke era Judith Hancock, al menos en la portada, lo cual al principio te desconcertaba, hasta que te fijabas en la contraportada, donde estaba la foto de ella luciendo muy joven y seria. El señor Burke iba y venía de Washington para terminar un libro que estaba escribiendo con alguien más, pero le habían prometido a Leslie que después de Navidad se iban a quedar en la casa para arreglarla, sembrar plantas en su jardín, escuchar música, leer libros en voz alta y escribir solamente en sus ratos libres. No era como Jess imaginaba a las personas ricas, pero hasta él se daba cuenta de que los jeans que ellos usaban no eran de la tienda Newberry. No tenían tele, pero había montañas de discos y su estéreo parecía salido de Star Trek. Y aunque su coche era pequeño y estaba lleno de polvo, era italiano y también se veía caro. Siempre eran amables con Jess cuando él iba a su casa, pero de pronto se ponían a platicar de política francesa o de cuartetos de cuerdas. Él, al principio, creyó que eso era una caja hecha con cordones, o de cómo salvar a los lobos, o a las secuoyas, o a las ballenas cantarinas, y a él le daba miedo abrir la boca y mostrar, de una vez por todas, lo tonto que era. Tampoco se sentía cómodo cuando Leslie iba a su casa. Joyce se le quedaba viendo, con el índice metido en la boca y babeando. Brenda y Ellie siempre se las arreglaban para dejar ir algún comentario de la novia. Su mamá se ponía tensa y actuaba de un modo extraño, como cuando tenía que ir a la escuela para tratar algún asunto. Después se ponía a hablar de la ropa corriente de Leslie. Leslie siempre usaba pantalones hasta para ir a clases. Su pelo estaba más corto que el de un niño. Sus padres eran poco más que hippies. Mabel se esforzaba por pegárseles o se enfurruñaba porque no le hacían caso. Su padre había visto a Leslie algunas veces y asintió con la cabeza para que supiera que se había dado cuenta de su presencia. Pero su mamá le dijo que estaba segura de que su papá estaba intranquilo porque su único hijo pasaba todo el tiempo jugando con niñas y que los dos estaban preocupados por lo que podía pasar. A Jess no le preocupó lo que pudiera pasar. Por primera vez en la vida se levantaba con ganas de hacer algo. Leslie era más que su amiga, era su otro yo, la parte más emocionante, lo que lo guiaba hacia Terabitia y a todos los mundos del más allá. Terabitia era su secreto, lo cual era algo bueno, pues, ¿cómo podría Jess explicárselo a un extraño? El solo hecho de caminar hacia ese punto en el bosque hacía que algo tibio y líquido le inundara el cuerpo. Mientras más se acercaba al lecho seco del arroyo con la cuerda que colgaba de la rama del manzano, más claramente podía sentir el latido de su corazón. Tomaba el extremo de la cuerda y se balanceaba hasta el otro lado, experimentando una especie de alegría salvaje, y luego aterrizaba suavemente sobre sus pies, más alto, más fuerte y más sabio en esa tierra misteriosa. El lugar favorito de Leslie en el bosque, después de la fortaleza, era el pinar. Allí las copas de los pinos eran tan espesas que la luz del sol casi no llegaba. No había maleza ni hierba que pudiera crecer en esa tenue luz, por lo que el suelo estaba alfombrado de agujas doradas. Yo antes creía que este lugar estaba encantado. Le confesó a Jess a Leslie la primera tarde que reunió el valor para llevarla allá. Pues sí lo está, aseguró ella, pero no tienes por qué temer. No está encantado por cosas malas. ¿Cómo sabes?
Puedes sentirlo. Escucha. Al principio solo pudo oír el silencio. Era el mismo silencio que lo había asustado antes, pero ahora era parecido al silencio que se hacía justo después de que la señorita Edmunds terminaba de cantar una canción, justo cuando las cuerdas zumbaban y se callaban. Leslie tenía razón. Se quedaron ahí de pie, sin moverse. No querían que el roce de las agujas secas bajo sus pies rompiera el hechizo. De lejos, del mundo interior, llegó el graznar de los patos, que volaban hacia el sur. Leslie respiró profundamente. Este no es un lugar común y corriente. Hasta los gobernantes de Terabitia vienen solo en momentos de gran tristeza o gran alegría. Debemos esforzarnos por mantenerlo así, sagrado. Perturbar a los espíritus no estaría bien. Él asintió, y sin hablar, los dos regresaron a la orilla del arroyo, donde compartieron una comida solemne, a base de galletas y frutas secas.